Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la cobertura especial y seguimiento del proceso electoral México 2021, que la Universidad de las Américas Puebla pone al servicio de todos. En esta ocasión se hablará sobre las elecciones del estado de Michoacán. Se analizarán las tendencias, propuestas y la agenda política de dicho estado. El objetivo de este webinar es fortalecer la participación informada desde una perspectiva académica, que nos ayuda a todos a comprender la situación de cada estado y nos enriquezca para entender más acerca de la situación política de nuestro país. No hay que olvidar que el próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, ya que se votarán 15 gobernaturas, los 500 diputados y más de 20,000 puestos municipales. Se estima que 94 millones de personas serán llamadas a votar. En el caso de Michoacán, se votará la gobernatura, 40 diputados del Congreso local y 112 ayuntamientos. También no hay que olvidar que estas elecciones se darán a cabo bajo la crisis sanitaria del COVID-19 que enfrenta el país. Mi nombre es Diana Nacat Salomón, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy. El diálogo de este webinar estará dividido en 4 tiempos. En cada uno de estos estará guiado por una serie de preguntas por el moderador, y se dará la palabra a cada uno de los invitados, con el objetivo de generar un diálogo enriquecedor. Ahora me gustaría presentar la semblanza de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Katia Gutiérrez Reyes, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Se ha desempeñado como colaboradora de TV Azteca Michoacán desde hace 10 años, iniciando como reportera y conductora de segmentos deportivos, para después incursionar en los espacios noticiosos. También ha desempeñado como jefa de información en V Radio 98.1 y ponente en espacios de diálogo con universidades sobre temas ambientales. Actualmente se desempeña como jefa de información y corresponsal en TV Azteca y Michoacán. Por otro lado, tenemos al licenciado Carlos Alberto Monge Montaño, quien es licenciado en Ciencias de Comunicación y cuenta con una maestría en Comunicación Política, ambas en la Universidad Vasco de Quiroga, ubicada en Morelia, Michoacán. Tiene 27 años de ejercer el periodismo, de los cuales 24 como director de noticias en el Canal 13 de Michoacán, y fue conductor del noticiero nocturno. Es columnista y editorialista de 10 medios de comunicación escritos, digitales y radiofónicos. Ha sido moderador de 3 debates de candidatos a gobernador de Michoacán, convocados por el Instituto Electoral de la entidad, en los últimos procesos electorales, y también se ha desempeñado como profesor de licenciatura y posgrado en diversas universidades. También ha realizado un noticiero radiofónico de 7 a 8 de la mañana en Vox, en el 103.3 de FM en Morelia, y actualmente tiene el portal de noticias en la página www.postdata.news. Del mismo modo, me gustaría presentar a nuestro moderador al moderador del día de hoy, Antonio Montes, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí y sin más que agregar, le cedo la palabra a Antonio Montes. Muchísimas gracias, Diana. Primero, agradecerle a Katia y a Carlos acompañarnos en este espacio. Especialmente para mí es todo un honor como michoacano que soy, compartir espacio con ustedes dos, michoacanos comunicadores comprometidos con la democracia en nuestro estado y con participar en este tipo de eventos que suman a la participación política de la ciudadanía. Estoy seguro que será un ejercicio que va a sumar mucho para nuestro estado y para que también en otras partes conozcan lo que estamos viviendo los michoacanos y la situación por la que estamos pasando. Para esto me gustaría empezar contextualizando a nuestro estimado auditorio, a nuestros televidentes, qué es lo que sucede, dar un poquito del panorama que experimenta Michoacán. Estamos viviendo unas elecciones, como ya bien dijo mi compañera Diana, donde se va a elegir a un gobernador, se van a elegir a 12 diputados federales, se renovará todo el Congreso local, que son 40 diputados, 24 electos por principio de mayoría relativa y 16 por representación proporcional, así como a 112 presidencias municipales. Hay que recordar que si bien somos 113 municipios, el municipio de Cherán se rige por usos y costumbres, por lo cual no tendrá unas elecciones como las que conocemos en los otros 112 municipios, pero el tema de ese municipio nos da para otro webinar completamente. Una vez dicho lo anterior, voy a presentar un poquito de la situación que vive el Estado. Tuvimos un proceso de precampañas bastante largo y
y bastante incierto para todos. Tuvimos, por lo menos para el partido Morena, que es el partido que se pinta como el número uno en las encuestas para el Estado, el que aparentemente tiene la mayor popularidad y que es el partido en el gobierno federal, hubieron 29 perfiles que levantaron la mano en un principio para ser seleccionados como candidatos a gobernador por el partido Morena. Vimos también cómo por el lado de los partidos que ya conocíamos, el PRD, el PAN y el PRI, consolidaron la alianza. Aquí van los tres partidos juntos y escogieron un perfil que yo me atrevería a decir hace un año nadie hubiera apostado que sería el candidato a la gubernatura, quien es el ingeniero Carlos Herrera Tello, edil de Zitácuaro en dos ocasiones, el primero en la historia que fue reelegido de manera consecutiva, y quien hasta hace poco era secretario de gobierno del estado, del actual gobernador Silvano Aureoles Conejo. Del resto de los candidatos, tenemos un magistrado con licencia, el magistrado Magaña de la Mora por el Partido Verde, un ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora, por el Partido Encuentro Social. También tenemos un empresario, en el caso de Abraham Sánchez, redes sociales progresistas. Tenemos a la exdirectora del CREFAL y exalcaldesa de Pátzcuaro por Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón. Y, no, y claro, Cristóbal Arias, senador con licencia, y 3 veces contendiente ya a la gubernatura, aunque con otros institutos políticos, ahora va por fuerza por México. Entonces, vemos un escenario con muchos perfiles que son diversos, perfiles que vemos una mayoría de hombres, solamente vemos una candidata mujer a las elecciones. Caso contrario, como veíamos en el webinar del estado de Colima, donde iban 5 mujeres candidatas a la gubernatura, aquí en Michoacán tenemos 6 hombres, una mujer, y vemos lo que repetía, son perfiles muy distintos con propuestas diferentes para abordar las necesidades de un Estado que tiene retos monumentales en muchos aspectos que ya Carlos y Katia nos elaborarán más, pero en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia ambiental y en materia de salud. El Estado está enfrentando retos monumentales, por lo cual esta elección es determinante para el futuro de los michoacanos. Una vez contextualizado, me gustaría comenzar con Katia sobre cómo percibes, Katia, el panorama electoral del Estado. ¿Cómo están las aguas, podríamos decir, en el Estado de Michoacán? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Estoy muy contenta de compartir esta actividad. Espero que sea enriquecedora, como ya lo platicábamos hace algunos minutos. Maestro Monje, qué gusto saludarlo y compartir también este tipo de dinámicas que nos dan mucho a nosotros también como comunicadores para estar también en constante conocimiento. Nosotros estamos también siguiendo este proceso electoral y por supuesto es muy importante compartirlo con ustedes. Es un panorama electoral complejo, como lo dices en el contexto, y es que también se vienen decisiones cruciales. Es el tema de las elecciones más importantes, los cargos que se eligen. No solamente estamos hablando del gobernador, sino el contrapeso que le van a hacer en los congresos y en los ayuntamientos. Ahí también hay que valorar con respecto a las decisiones del voto. Hay quienes votan o prefieren un voto parejo y otros que prefieren un poco más de equilibrio en los poderes, eso también es otro tema, pero sí es un panorama complejo, lleno de reveses. Comenzó con sorpresas para todos, hablando de la candidatura, por ejemplo, de Morena, que justo en esta semana la tiran, cuando la tendencia o de repente algunas voces decían se la van a regresar a Raúl Morón, tuvieron que aplicar su plan B, del cual decían no existía, pero ya vimos que sí existe. Y bueno, tenemos ahí también dos fuerzas políticas importantes. Si hablamos de punteros, como también era otro de los temas que vamos a estar abordando, pues son dos, pero también hay otras propuestas diferentes, otros perfiles a los que también hay que echarles un ojo porque a lo largo de estas semanas, pues han ido enseñando sus cartas en esta contienda y han también puesto sobre la mesa propuestas interesantes que a lo mejor no se volteaban a ver y hay que estar muy al pendiente sobre este desarrollo de la contienda en Michoacán porque sí, vienen decisiones determinantes en un estado, como bien lo dices, que está golpeado, que una pandemia no le pudo haber llegado en un peor momento y ahora con las elecciones pues también hay que hacer un voto más razonado, más crítico
y en un momento en el que necesitamos de personas que estén dirigiendo con inteligencia y también humanidad, porque también hay medidas que de repente en el papel suenan muy buenas en este contexto COVID-19, pero son insostenibles para gente en el Estado. Entonces, sí, hay que estar muy al pendiente y es un panorama complejo, lo diría yo, y no hay nada seguro. Muchísimas gracias, Katia. Pasamos ahora con el maestro Carlos Alberto Monge. La misma pregunta, ¿cómo percibe el panorama electoral del Estado? ¿Cómo se notan las aguas en Michoacán para estos comicios de 2021? Primero, un agradecimiento, un gusto participar de este tipo de encuentros, de este tipo de charlas necesarios hoy ante un escenario que se vive difícil, no solamente en Michoacán. Me parece a mí que estamos viviendo momentos inimaginables en nuestro país. Así es que me parece que este tipo de ejercicios son importantes, fundamentales, que nos permitan dialogar y generar también opinión pública. Así que un gusto coincidir aquí con Katia Gutiérrez, por supuesto, con ustedes allá de la universidad, Diana y Antonio, muchísimas gracias y ojalá que podamos aportar algo. Fíjate que a mí me gustaría destacar en este primer momento varias situaciones que están jugando también en esa dificultad y en ese ambiente que ya un poco retrataba Katia. Primero, tenemos una condición especial porque los que gobiernan, tanto a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador como Silvano Aureoles Conejo, tienen un enfrentamiento que indudablemente se va a hacer sentir, ya se está haciendo sentir en el proceso electoral. No lo perdamos de vista, porque esto me parece que es un aditamento bien importante para los comicios que en este momento se están desarrollando. No lo perdamos de vista, va a ser un tema crucial, de mí se acuerdan, golpes bajos, más anuncios en la mañanera, más presuntas acusaciones contra el gobierno de Michoacán, contra Silvano Aureoles en estricto sentido. Y bueno, de Silvano Aureoles también ya lo conocemos, no se guarda nada, ahora sí que diríamos que su pecho no es bodega, y ha sido muy contundente en su crítica a López Obrador. Me parece que es un primer punto. Número dos, en Michoacán me parece que las cosas se cuecen aparte, con todo respeto, para la gran mayoría del país. Michoacán se ha caracterizado por un voto dividido. Michoacán se ha caracterizado, por ejemplo, la capital Morelia, por poner o mejor dicho, hacer ganar a personajes de distintos partidos políticos. Lo mismo ha gobernado el PRD, que lo hizo el PAN, que lo hizo el PRI, y luego regresaban al PAN y no les gustaba y regresaban con el PRI, y ahora está gobernando Morena. Cuidado con eso, ¿eh? Y les voy a dar un dato que a mí me parece que es durísimo y que nos deja claro que en Michoacán nada está escrito. Miren, en el pasado proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la presidencia de México, obtuvo más de 950,000 votos, si no mal recuerdo. Más de 950,000 votos. Pero cuando eso lo llevamos al terreno de los senadores, la votación se cayó por ahí de los 700,000. Cuando eso lo bajamos al contexto de diputados federales, el asunto llegó, si no mal recuerdo, rayando o en números cerrados por ahí de los 600,000. Y así se fue hasta los municipios en una continua bajada, que llegaron, si no mal recuerdo, como a 350,000 votos. Eso derivó en que, si bien Andrés Manuel López Obrador arrasó en Michoacán, no lo hizo ni con las diputaciones federales, ni tampoco con las alcaldías. De 112 posibles, Morena gobierna 19. Es decir, en Michoacán la gente no vota parejo. La gente podría confiar, sí, en el personaje Andrés Manuel, pero no en toda la comitiva que le sigue, porque, ojo, acá la clase política está muy bien identificada, y hoy muchos de los que están con Morena vienen del PRD, la gran mayoría, pero también del PAN y también del PRI, y no necesariamente son los mejores experredistas los que están en Morena, y así sucesivamente. Creo que eso lo tiene claro Michoacán, y eso lo pone en una situación bastante interesante. Y culmino con esto. Si el Tribunal Electoral hubiese fallado a favor de Raúl Morón, creo que yo en este momento les estaría diciendo que prácticamente no había nada que hacer. Creo que Raúl Morón estaría en caballo de Hacienda para ser el próximo gobernador de Michoacán. La resolución
muy plausible, por cierto, del INE y del tribunal, de hacer valer la ley a rajatabla, le abrieron una posibilidad a los opositores y en estricto sentido a Carlos Herrera, que está posicionado en el segundo lugar, según retratan las encuestas, le abre una oportunidad para tratar de llegar al solio de Ocampo. Si bien es cierto que Alfredo Ramírez puede ser un buen candidato, que tiene sus cualidades, eso no tiene discusión, pero no trae la trayectoria ni tiene el liderazgo que había ganado Raúl Morón como presidente municipal de Morelia y ya como el visible candidato a gobernador de Michoacán. El cambio me parece a mí que abre oportunidades a los oponentes y eso hace muy interesante el mes de mayo rumbo a la jornada electoral del 6 de junio. Muchas gracias, Carlos. Katia, recupero algunos puntos de lo que mencionan. Sin duda, el tema de la designación del candidato de Morena fue lo que atrajo nuestra atención todo el mes de enero, febrero y marzo, me atrevería a decir. Fuimos de los últimos estados en los que el CEN publicó esta encuesta, muy criticada por muchos, en el cual al final fue Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, quien le ganó a Cristóbal Arias Solís, que antes parecía el perfil natural para llegar a la gubernatura. La confianza del partido se fue para Morón Orozco, lo cual provocó que el candidato Arias Solís pues buscara un instituto político diferente. Yo me pongo a reflexionar y tal vez si no se hubiera ido por Fuerza por México, él hubiera sido el abanderado en este cambio que tuvo que hacer Morena de candidato. Destacar también que ya vamos a cumplir un mes de que iniciamos las campañas en Michoacán y todavía no inicia Morena. Todo el mes de abril, Raúl Morón Orozco estuvo bajo esta lucha, sí, jurídica contra el INE y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver si se le restituía o no su candidatura. Entonces, estos fueron los puntos de fricción que identificamos dentro del mismo partido, que como bien menciona el maestro Carlos Monge, Morena es el producto de muchos transfugismos partidistas. Tienen de todos, tienen del PRI, tienen ex-PAN, ex-PRD, hasta hay candidatos o aspirantes a candidatos como Miguel Ángel Villegas que han pasado por 4 o 5 partidos en el estado. Entonces, vemos cómo estos perfiles cambian mucho en Morena, lo que podría recuperar de que estamos viendo un escenario distinto porque no sabemos por quién van a votar los michoacanos en todas las posiciones. El voto se va a dividir de gobernador a diputados, a alcaldes. No veremos un voto homogéneo, es lo que puedo recuperar. Ahora, para la segunda pregunta, me atrevería a decirles, ¿cómo ven las preferencias electorales para gobernador? Ya nos adelantaba un poco el maestro Carlos Monge y me gustaría empezar esta vez con él. ¿Cómo ven las preferencias ahora que vemos a Ramírez Bedoya como el candidato de Morena y ya con Carlos Herrera Tello con un mes de campaña avanzado? Mira, yo creo que en este momento es complicado aventurarse a una situación. No he visto yo, digamos, todavía resultados de encuestas que ya tengan como candidato a Alfredo Ramírez Bedoya. Lo que sí puedo decirles es que Morena es una marca muy competitiva en Michoacán. Es en este momento la marca partidista que lidera las encuestas. Eso está ahí y eso por sí sola la hace competitiva. Lo que yo hace rato destacaba es que con Raúl Morón me parece que ya tenía una mayor fortaleza esa marca. Y esa fortaleza en alguna medida, veremos, eso es lo que yo percibo, en alguna medida impactará con el cambio. Llámese como se llame el que hubiese llegado, me parece que habría alguna afectación y en este caso pues le tocará pagar esos platos rotos a Alfredo Ramírez Bedoya. Veremos, creo que se va a mantener todavía Morena muy competitivo y lo que yo percibo y lo que han retratado las encuestas en este último mes es que la recta final va a ser el candidato de Morena y PT contra el candidato de la oposición que han generado en esta candidatura común, PAN, PRI y PRD. Dos, te diría yo, no creo que entre con desventaja Morena. El tema de los tribunales y del Instituto Nacional Electoral le dieron al partido, le dieron al propio Raúl Morón motivos para estar todos los días en los medios de comunicación. Si bien no necesariamente anduvo presentando propuestas y pidiendo el voto, le dio otra vuelta a buena parte del territorio michoacano para explicar
en qué términos estaba esta situación de su disputa por ser el candidato de Morena. Y nada más para puntualizar esto que referías, Antonio, en el tema de Morena, se supone que no hubo encuesta para Michoacán, ¿eh? Acuérdense ustedes que en los alegatos que presenta Morena ante el tribunal, dijeron tantas mentiras que al último parece ser que se hicieron tontos ellos mismos, por lo menos Mario Delgado. Efectivamente, como tú señalas, Mario Delgado nos dijo que se había hecho una encuesta y que la había ganado Raúl Morón, pero a la hora que presentan los alegatos para defender la candidatura de Raúl Morón con la tesis de que no habían tenido ellos precampañas, informaron al tribunal y al INE que ellos solamente aceptaron un solo registro. Y si ustedes revisan la convocatoria de Morena, si solamente había un registro como aspirante al gobierno de Michoacán aceptado por Morena, entonces no había nada que hacer. Era el candidato único. Ese fue el argumento que presentaron ante el INE y ante tribunales. Por eso te decía, un engaño brutal de Mario Delgado, vergonzoso, el que le hizo a 28 aspirantes a candidatos que levantaron la mano. Y Antonio, y te corrijo lo que decías al principio, no fueron 29. 29 fue un error más de Mario Delgado, porque en el listado original que se dio a conocer, mezclaron a uno que iba a contender por Guerrero y lo pusieron en Michoacán, y por eso la sumatoria dio 29. Todos esos son los errores de un pésimo liderazgo de Mario Delgado, que o fue extraordinariamente tonto y se ha llevado entre los pies a Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco, o bien fue estratégico desde el principio para generar la campaña que les permita ir contra el INE y tratar de posicionarse para ganar Guerrero y Michoacán. Muchísimas gracias, maestro. No conocía este dato de que habían metido a un candidato de Guerrero. ¿Cómo están las cosas para que haya sucedido eso? No sé si ¿Cómo recuerda andarán, Antonio? Sí, no sé si recuerda también que creo que cuando fueron a presentar un recurso de apelación, también pusieron Raúl Morón Orozco como candidato a gobernador del estado de Guerrero. Hoy Es ha pasado también algún error de esta índole. Bueno, los 28 aspirantes, qué bueno que corrigió el dato y sin duda algo surreal que pasa nada más en la política mexicana. Para la licenciada Katia, la misma pregunta. Ya nos contextualizó el maestro Carlos Monge sobre estos dos punteros, pero ¿qué podemos decir de los otros 5 candidatos que pues parece que no despuntan o parece que están, no me gustaría decir nada más ahí, pero que no se ve una posibilidad muy fuerte de que tengan un impacto? Bueno, pues también añadiendo un poquito, coincidiendo también con el maestro Monge, contigo, Antonio, en el sentido de Morena supo capitalizar, porque así lo hizo, el tema de la controversia en los tribunales, supo cómo llevarlo en un discurso en el que efectivamente Raúl Morón, me atrevo a decir, estuvo más en el ojo del huracán en las últimas semanas que el resto de los candidatos, incluyendo a todos. Y en este sentido, pues bueno, también la continuidad en su discurso, porque ahora dicen no es de personas, voten por Morena quien sea el mono, ¿no? O sea, literalmente, si lo pudiéramos poner en un lenguaje coloquial, ese es el discurso que están manejando. Venga todo el capital que ya hizo Morón, todo el trabajo, y voten por Alfredo Bedoya, que es la invitación que se está haciendo. Yo creo también que le va a golpear en el sentido a Alfredo Bedoya el hecho de que no es un perfil tan fuerte, no es un perfil tan construido, pero de todos modos está respaldado por una fuerza política muy importante que es la que apuntala las encuestas, y en ese sentido pues lo puede hacer valer siempre y cuando pues también demuestre algunas condiciones ejemplares, algunas propuestas. Se tendrá que lucir en los debates que aún restan, que organicen las autoridades electorales, para que también pues él por sí mismo como candidato agarre fuerza. Y sí, efectivamente, generalmente eso sucede, y me atrevería a decir siempre la elección está entre 2 fuerzas o 3 fuerzas políticas máximo, pero el resto de los candidatos, y como lo señalaba al principio, también han levantado la mano, por lo menos para
para agarrar algunos seguidores. Yo del primer debate, por ejemplo, a la gubernatura, podría destacar que Juan Antonio Magaña tuvo algunas propuestas acertadas, algunos cuestionamientos y señalamientos que hacía al candidato, en este caso al PRI-PAN-PRD, en el sentido de ¿y por qué no se hizo antes? Y aparte de eso, pues algunas propuestas interesantes que también teníamos que levantar la mano. En el caso de Mercedes Calderón, el discurso en el debate no fue tan acertado, sobre todo por la lectura que en su momento le criticaron, pero también tuvo una propuesta que generó el interés incluso del resto de los contendientes, que tiene que ver con el feminicidio. Es la única que como estandarte, como agenda, y se vería mal si no, por el género, pero es la única que trae ese discurso como estandarte, como bandera, como una de sus principales propuestas que tiene que ver con el feminicidio y la cadena perpetua, que también ahí se le cuestionaba pues el hecho de revisar todos los tratados internacionales para ver si realmente es viable. Pero bueno, es un tema ahí que hay que tocar, el tema de la seguridad, no solamente hablando del crimen organizado, sino de la violencia de género, que es otra reflexión que ya también hacíamos en su momento. Y podemos destacar el tema de Hipólito Mora, con el tema de la seguridad, el cercano al grupo de los autodefensas. Él ve en la seguridad la raíz de otros problemas como la inversión, él mismo reconociendo que pues como sector empresarial la gente decide irse de Michoacán porque no se siente seguro invertir su capital político o su capital económico en Michoacán por el tema de la seguridad. Y así podemos ir destacando propuestas de los otros candidatos. Desafortunadamente, pues sí pesa, ¿no? O sea, lo que podemos decir aquí es, pesa a quien te representa, la coalición que hacen PRI, PAN, PRD, pues naturalmente iban a ser contrapeso hacia Morena, pero eso también nos dice otra cosa, o sea, tres fuerzas políticas con historia, con trascendencia, tienen que hacerle contrapeso a un solo partido porque, pues bueno, es lo que apuntala las encuestas. Entonces, pues los demás, yo me atrevería a decir que se van a llevar los votos repartidos de las personas que no están tan convencidas con los dos perfiles que se están presentando, apuntalando, pero sí, en eso va a quedar. O sea, yo creo que va a quedar entre uno de esos dos candidatos. Coincido contigo, Katia, y también coincido con Carlos en el aspecto de que pues parece que no cambiará mucho que la lucha sea entre Carlos Herrera Tello y ahora Alfredo Ramírez Bedoya, haciendo especial énfasis en que la marca de Morena es la que le está dando tanto respaldo, porque como bien mencionabas tú, Katia, y mencionaba también el maestro Carlos, la trayectoria de Alfredo Ramírez Bedoya ha sido muy centrada en Morelia. Viene de ser diputado local por el Distrito 17, contendió para la presidencia municipal en 2015, no la ganó, por cierto, pero su impacto o su presencia no iba más allá de la capital del estado, lo cual puede representar un reto para él en este sentido, pero me gustaría pasar a la siguiente pregunta contigo, Cas, ya que estamos en este tema. ¿Crees que las tendencias se sigan comportando de esta manera? ¿Crees que sigamos viendo un 1 y 2 entre Alfredo Ramírez Bedoya y Carlos Herrera Tello? ¿O podemos esperar que algo cambie en este nuevo mes? Porque me atrevería a decir que esta es una campaña nueva, ya que Morón Orozco pues, quedó en la campaña que se estaba definiendo en el mes de abril y ahora en el mes de mayo tenemos actores nuevos y por lo tanto pues una perspectiva nueva para los votantes michoacanos. ¿Qué opinas? Mira, esa es la tendencia, yo creo que se va a mantener, sin embargo, hay que recordarlo, las elecciones no tienen palabra y uno de los ejemplos más claros fue precisamente Raúl Morón cuando ganó la elección al ayuntamiento en 2018, las últimas elecciones que hubo, las intermedias, porque las tendencias señalaban a otro de sus adversarios y el efecto Morena pudo con ese resultado, el maestro Monge sabrá, no había un discurso preparado como ganador porque no se esperaba ese resultado, entonces hasta el último minuto se va a saber cuál es la respuesta, pero las tendencias me parece que se van a mantener, las encuestas también, como bien lo señalan, hay que subir a Alfredo Bedoya a las encuestas para entonces también tener un parámetro, hasta ahorita no está registrado como candidato, hay que recordarlo, el IEM no está todavía notificado de la resolución del tribunal y entonces ahí está también atorado,
pero desde ya, o sea, las campañas políticas empezaron desde enero, desde que se le dio el nombramiento de coordinador de la 4T a Raúl Morón, y desde entonces tenemos ya las campañas y a las que se va a tener que subir a Alfredo Bedoya ahora. Ahora paso con el maestro Carlos Alberto Monge y también dar un dato. Hay que recordar que en las elecciones de 2015 pues iban 3 candidatos punteros, me atrevería a decir, o que tenían posibilidades reales para ganar. Chon Orihuela, Luisa María Calderón Cocoa, conocida aquí en Michoacán, y nuestro actual gobernador Silvano Aureoles. Ahora parece que solo son 2 los que tienen estas posibilidades reales de ascender a casa de gobierno. Pero ¿veremos alguna novedad, maestro, o se quedarán así las tendencias? Fíjate que cuando comenzó todo esto, a mí me generó una expectativa importante 2 personajes. Uno de ellos, Cristóbal Arias, por lo que había trabajado, por lo que venía construyendo, y me imaginé, pensé que en algún momento podía jalar a mucha gente de la marca Morena para que se hicieran de su lado por donde decidiera ir. Cuando finalmente se lanza por Fuerza por México y lo empiezan a retratar una vez más, retomemos las encuestas, el porcentaje se ha mantenido prácticamente, no ha crecido, y me parece que eso sí es un factor que me dice a mí que difícilmente va a crecer Cristóbal Arias. Creo que esperaba yo algo más significativo de parte de Cristóbal Arias. En este momento no lo veo, habrá que esperar, pero en este momento no lo veo. El otro personaje que a mí me despertó un interés también por su conocimiento, su trayectoria, es Juan Antonio Magaña de la Mora, que también creo yo se ha visto bien, tuvo una buena participación, que ya nos refería Katia en el primer debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, pero además tuvo un buen arranque de campaña. Fue, me parece que el más sensato a la hora de arrancar campaña, muy cuidado su evento, interesante la verdad el planteamiento de Juan Antonio Magaña, trae sus peros, nadie es perfecto, él ya fue procurador de justicia de Michoacán en una de las épocas más lamentables en la historia de nuestro estado, cuando se empezó a conformar los niveles de inseguridad que detonaron con la aparición de los autodefensas, en fin, tiene también ahí su historia. Habrá que recordar que Juan Antonio Magaña fue designado procurador por primera vez en la historia por determinación del Congreso del Estado, no del gobierno en turno, del gobernador en turno. Entonces, para ponderar ahí la situación de Juan Antonio Magaña, me parece a mí que, como veo la tendencia, Juan Antonio se podría colar a la tercera posición. Eso es lo que yo aprecio. No creo que le alcance para más, pero me parece a mí que la disputa central va a estar entre Carlos Herrera y Alfredo Ramírez, y más allá de lo que puedan decir las encuestas, jóvenes, recuerden algo bien importante. A últimas fechas, las encuestas nos han defraudado a todos. Nos han dicho, va a arrasar fulano y pierden. Nos va a decir, oye, va a ser este resultado, y es el contrario. Creo que los ciudadanos que son encuestados ya no responden sinceramente. Creo que ya se guardan su información, como dicen los chavos, le dan el avión a quien les pregunta y se guardan sus reales sentimientos y decisiones para el momento último. Bajo esa lógica les diría yo que en Michoacán, la operación tierra, como se le conoce, lo que puedan trabajar las estructuras partidistas, me parece que ahí podría estar la definición de quién sea el próximo gobernador de Michoacán. Una muy buena operación de Morena contra deficiencias de PRI, PAN y PRD van a llevar al sólido campo a Alfredo Ramírez. Pero si sigue la rebatinga, si no se ponen de acuerdo en Morena y los del PRI, PAN y PRD logran cuajar más rápido sus acuerdos y trabajan de manera conjunta en tierra, operan en tierra con toda su infraestructura, me parece que no podemos descartar el triunfo de Carlos Herrera. Entonces, creo que la moneda todavía está en el aire. Me parece, y coincido con lo que ya han señalado ustedes, creo que a partir de que arranque campaña Alfredo Ramírez Bedoya, veremos otra contienda electoral. Creo que hay que esperar su arranque, su discurso, su convocatoria al voto. Vamos a ver qué dicen los liderazgos de Morena,
cómo reaccionan, y en esa medida creo que tendremos un poco más de luz para ver qué nos depara el destino. Pero coincido, creo que en el momento que arranque campaña Alfredo, la situación cambia. Y déjenme decirles que él está convencido de que el Instituto Electoral de Michoacán aprobará su registro tras recibir, digamos, la notificación ya del INE. Él cree que eso sucederá a más tardar mañana y tienen calculado todo para arrancar campaña el próximo domingo a las 10 de la mañana en la Plaza Valladolid, en el centro histórico de Morelia. Muchísimas gracias, maestro. Katia. Recupero un poquito los puntos importantes. Todavía no vemos nada para nadie, si bien la tendencia nos indica que el candidato que designe Morena por la fuerza de la marca en el estado es el que probablemente gane. Hay que también tener en consideración que este año no está el presidente López Obrador en la boleta. Correcto. Su nombre no está, y este tsunami que vimos en 2018, o esta avalancha, pues se puede ver disminuida. Como bien mencionaba el maestro Monje, en lo local Morena ganó muy poco. De todos los congresos locales del país, solo tuvo el 22%. Si lo vemos, la diferencia con el Congreso Federal, que tiene un poco más del 50%, casi el 51%. Entonces, veremos cómo funciona y si es que Morena tiene la estructura suficiente para ganar en lo local. Y ya que estábamos hablando de Carlos Herrera Tello, el candidato, me atrevería a decir yo, del oficialismo estatal, por su trayectoria, en el primer debate se presentaron propuestas, pero a mí me llamó la atención una peculiarmente, y me gustaría que ustedes elaboraran en las demás, pero se le preguntó mucho a Carlos Herrera Tello sobre la administración actual, y él pareció deslindarse, pareció dejar una línea clara de que él no es Silvano Aureoles Conejo, él no va a responder por esa administración, él va a responder por lo que le correspondió como secretario de gobierno. Pero ¿es una buena estrategia romper o trazar esta línea con el Ejecutivo estatal, o es una mala estrategia? En primera pregunta. Y en segunda pregunta, ¿cómo vieron las propuestas de los demás candidatos? ¿Realmente responden a lo que necesita el Estado, o fueron propuestas que carecen de un fondo, que son más discursivas y más apelativas a una narrativa que sea atractiva para los votantes, más que hechos concretos que necesite Michoacán? Para iniciamos con el maestro Carlos Alberto Monje. Fíjate que me parece que políticamente era necesario que Carlos Herrera se deslinde de Silvano Aureoles. Por lo que yo los conozco, pensaría que eso nunca va a suceder en el terreno de los hechos. Creo que el deslinde es público y es necesario porque finalmente Silvano Aureoles ya carga pues 6 años de administración prácticamente, ¿no? Está a 5 años y medio, 5 años, 7 meses, y eso genera un desgaste. Y en ese desgaste me parece que hay cosas que no le gustan a la gente, y Carlos Herrera prefiere que no se las achaquen a él. Me parece que es muy natural que se deslinde, como dice él, que no va a sudar calenturas ajenas, ¿no? Que fue la manera en cómo lo dijo. Me parece normal, me parece natural, por más que no sea cierto, ¿no? Por más que ellos sigan haciendo equipo, por más que él pueda consultarle alguna situación, o por más que Silvano Aureoles esté ahí en la medida de lo que él considere apoyando este proyecto, porque además, pues Silvano Aureoles quedará todo menos que llegue Morena al gobierno de Michoacán. Entonces, me parece que el deslinde es obligado, es en lo público, es en lo políticamente correcto, pero creo que en el terreno de los hechos eso no sucederá. Y no sucederá tampoco con ningún otro personaje, por ejemplo, de los que están vinculados a Morena. En este caso, como López Obrador sigue bien evaluado, digamos, a nivel nacional, pues el que vaya de Morena, al contrario, ellos se van a trepar a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, porque él es el que genera los votos, él es el que genera los arrastres. Y tan lo saben que López Obrador tiene convertida su mañanera pues en un acto propagandístico de todos los días, y con singular cinismo está violentando por lo menos el artículo 41 y el 134 constitucionales. Es un asunto majadero, grotesco, por donde se les quiera ver, presentar resultados de cuántos apoyos está dando en alguna entidad, o manejar un pequeño discurso ahí contra el PRIAN, como le llamó él, y lo hizo en Palacio Nacional. Entonces, como vemos,
los gobiernos están metidazos en la contienda electoral. Entonces, en lo público, ellos van a decir que ni los ven, ni los oyen, ni les hacen caso. Pero en los hechos, López Obrador está metidazo en la contienda y creo que Silvano Aureoles igual. Un solo dato. Antes de designar a Alfredo Ramírez Bedoya como el sustituto de Raúl Morón y determinar que sería a través de una encuesta como van a elegir en Guerrero a la hija de Salgado Macedonio, antes de todo esto, no perdamos de vista que Mario Delgado fue a Palacio Nacional y está captado el video y se hizo noticia nacional. Y yo les pregunto, ¿quién le cree a Mario Delgado que no fue a recibir línea de López Obrador? Yo no, me parece muy claro. Y finalmente, con el tema de las propuestas de los candidatos, mira, diría yo que ni siquiera tuvieron oportunidad de hacerlo. El tema de los debates, cuando son tantos candidatos, como es el caso de Michoacán con 7, y eso que nada más estuvieron 6 en el debate, me parece que se vuelve muy complicado. Son muy pocos minutos para hablar de los cómo. Son muy pocos minutos para dar elementos sensibles de qué pueden cambiar y cómo lo harían en dado caso de ganar. Entonces se convierten en frasecitas con las que ellos creen que convencen a la población, pero no alcanzamos a percibir propuestas concretas y sobre todo, ojo con esto, medibles. No las hay, no nos dicen, entonces te dicen, oye, voy a decidido a mejorar la educación. Pues sí, nada más que si construyen una aula, con eso habrán mejorado la educación y con eso ellos habrán puesto una palomita, pero no, necesitamos que nos den propuestas concretas de cómo lo van a hacer, pero además medibles, que podamos nosotros ver, estábamos en el lugar 20 de aprovechamiento y vamos a llegar al 10, ok, tenemos un punto de partida para medirlo. Creo que no pasó nada de esto, hubo algunos destellos ahí de todos, diría yo, creo que todos en algún momento tuvieron sus destellos, pero lo apretado de tantos candidatos, el poco tiempo que tuvieron para la discusión, me parece que inhibió la posibilidad de conocer un poco más de los cómo. De acuerdo, al final, pues el objetivo de proponer políticas públicas y de mostrarle a las personas que se van a generar ciertos bienes públicos, pues recae en un análisis de factibilidad de que las propuestas vayan a tener algún impacto, un impacto real en la vida de las personas y que las hagan partícipes también en las soluciones. Creo que al final coincido con su punto que menciona que en los debates es complicado porque gana a veces la necesidad discursiva de hacer un argumento llamativo que atraiga el voto a quedar el cómo, como menciona. Katia, pasamos contigo, licenciada Katia, en el tema de, ¿hizo Carlos Herrera lo correcto al diferenciarse del gobernador Silvano Aureoles, siendo que ambos son oriundos de Zitácuaro, comparten trayectorias muy similares y hasta podría decir que tienen una muy buena relación? Y volvemos al tema de las propuestas. Le hago la misma pregunta. ¿Las propuestas tienen un fondo o solamente se quedan en una forma? Oye, pues nadie había visto esas coincidencias, ¿eh? Son la novedad. No, hombre, pues era lo natural, totalmente. O sea, es lo natural que puede hacer un candidato. La gente, pues, ¿a quién quieren engañar, no? O sea, esa sería la reflexión. Fue su patrón, eso no lo puede negar. Viene de haber sido secretario de gobierno y él también tuvo en sus manos políticas y acciones que pudo haber realizado, pero de repente la misma gente dice, bueno, ¿y qué hizo cuando fue secretario de gobierno? Además de dejar Zitácuaro para venirse a buscar un mejor lugar a Morelia. La gente es lo que le cuestiona si va a seguir siendo lo mismo que Silvano, incluso si analizamos y nos vamos un poquito más hacia la publicidad, su imagen, lo que vende, pues yo no veo muchas diferencias de una campaña que ya vimos, colores que ya vemos, y muchos temas en común que coincido. O sea, en el discurso era lo natural que tenía que ser, es lo que va a decir, y las veces que se lo estén preguntando, porque no es una ni dos, son muchas las veces que se les ha cuestionado lo mismo, pues es lo natural que se separen, pero a las pruebas nos remitimos, ¿no? Y se nota claramente quién está detrás de cada candidato. Igual pasa con el tema de Morena.
tienen el respaldo, se nota para quién están moviendo las aguas, hacia dónde la están llevando el discurso, y en ese sentido, pues yo creo que hasta el momento no hemos podido escuchar propuestas del lado de Morena, propuestas concretas, pero al final de cuentas es la continuación de un proyecto, eso sí lo han dicho claramente, es el tema de seguir proponiendo la línea que trae el gobierno federal, y bueno, pues ya nos podemos dar una idea de la estructura que quieren tener aquí en Michoacán también. Michoacán no es la excepción, es la frase con la que están promoviendo esta parte. Y hablando de las propuestas, igual coincido en que los tiempos no se dieron para que los candidatos nos puedan decir cómo, pero sí están en su obligación de contestar esas preguntas. Y no solamente con los ejercicios de debates que yo considero hoy más que nunca con estas condiciones donde no se pueden hacer tantos mítines, y lo digo entre comillas porque se están realizando, pero donde no se puede hacer tanto acercamiento cara a cara, estos tipos de ejercicios deberían funcionar para eso, para que los candidatos nos digan cómo piensan resolverlo. Era una de las preguntas que de hecho se soltaba desde la ciudadanía, es cómo vas a hacer algo que ya se les pidió, que los demás no han podido lograr, y tú porque sí vienes a decirme cómo lo vas a hacer. Eso es lo que quiero saber y eso es lo que la gente le interesa, porque obviamente los famosos ejes de campaña no son diferentes, hablamos de los mismos temas porque son los problemas que adolecen en un estado, pero la diferencia es desde dónde lo voy a atacar, cómo lo voy a atacar y de quién me voy a echar mano para eso. Hablábamos, por ejemplo, una de las propuestas que hablaba de la investigación, la única que más o menos ha hablado de ese tema, pues es la candidata por el Movimiento Ciudadano, que son temas que de repente también no están tan en el mapa como una seguridad, salud o educación, pero que también son importantes ver cómo piensan con respecto a esos otros temas que también son fundamentales para el desarrollo del Estado, hablando de la investigación y el medio ambiente, que ahorita no es lo mismo, no es el mismo Michoacán que van a recibir, que recibieron sus actuales mandatarios a lo que van a recibir los que vamos a votar. Está desgastado en ese aspecto y también son temas en los que debemos ahondar más. Así que pues sería eso, que los candidatos pudieran ahondar y aprovechar las diferentes plataformas que hoy están abiertas para decirnos cómo, qué es lo que no se vio en ese primer debate. Claro, Katia, resumiendo un poco lo que mencionas y también lo que mencionaba el maestro Carlos Monge, hubo poco tiempo en el debate realmente para definir claramente la elaboración de estas políticas públicas, cómo se van a implementar, de qué manera se van a evaluar, cuándo veremos o podremos esperar ver los resultados. Al final estos ejercicios, aparte de politizar a la gente, que creo que es algo importante, que la gente se sienta partícipe del proceso y lo asuma como propio, que ellos son los decisores. Al final la soberanía recae en el pueblo. Nos encontramos con estas características de los debates donde pues hay un tiempo limitado, como bien mencionaba el maestro Carlos Monge, hay muchos candidatos que están aspirando. Actualmente en el debate fueron 6, no se presentó Morón Orozco porque todavía seguía suspendida su candidatura, revocada, digamos. Y del tema de Carlos Herrera Tello, a mí, viendo la experiencia y retomándonos a las elecciones donde los candidatos del partido en el poder rompen con el discurso oficial, no parece ser la mejor alternativa o no parece dejar los mejores resultados si se ve desde una mayoría de ejemplos. Hay algunos que sí funcionaron. Recuerdo cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del presidente de la República, y pasa a ser gobernador Leonel Godoy Rangel, pues hubo también un cierto discurso de continuidad, donde el PRD estaba en gobierno y el PRD siguió en el gobierno. No lo pudimos ver en 2015 porque pasamos por un periodo de gobernadores interinos, donde estuvo primero Jesús Reina, después Salvador Jara Guerrero y después Silvano Aureoles. Ahora, no sé qué tanto le pueda beneficiar o perjudicar romper esta línea en lo público, aunque sepamos que en lo formal o en lo fáctico puede que no suceda. Y también me quedo con esa propuesta que se me hizo muy interesante también. Comparto el punto de Mercedes Calderón, quien, para los que no lo sepan, pues fue directora del Centro de Cooperación Regional
para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, un organismo internacional que está en la ciudad de Pátzcuaro, una visión más apegada a la ciencia, a la tecnología, a cómo incentivar la investigación. También se tocó el tema de la Universidad Michoacana, que sigue siendo un reto para el Estado, no es algo menor la situación económica que enfrenta la universidad, pero dejando esto un poquito al lado, me gustaría también preguntarles, quien gane, quien llegue al sólido campo, como menciona el maestro Carlos Monge, ¿qué tendrá como punto prioritario en la agenda? ¿Qué tendrá que atender de manera urgente? ¿Qué es el primer punto que va a tener que atender el nuevo gobernador? Katia, iniciamos contigo. Pues lo quiera o no, vamos a seguir en la pandemia. Entonces el tema sanitario es la prioridad número uno. Pues están haciendo esfuerzos para bien o para mal, como sea que se puedan juzgar, lo que se está haciendo es lo que y están marcando pues las tendencias también internacionales. Estamos atrás porque es México, pero al final de cuentas su primera prioridad tendrá que ser la contingencia que, como vemos, golpea en otros factores. O sea, es insostenible, como lo decía al principio, el tema de aislarse. A lo mejor en otros países lo pudieron soportar un poco mejor, pero fue lo primero que no pudimos hacer en México. Hay profesiones, hay gente que no puede parar y ese también es un tema interesante. Entonces, ¿cómo va a reactivar una economía que de por sí ya no era buena? O sea, tampoco podemos echarle la culpa a la pandemia, culpas de más, porque al final de cuentas la economía en el estado no era buena. Ahora con este golpe, el turismo, cómo sufrió, toda esa reingeniería tendrá que ver quien llegue a este nuevo cargo, al gobierno del estado, cómo le va a hacer para reactivar toda esta dinámica, para que también entre el equilibrio sanitario, pero también el económico, pero también el tema de la violencia que se ha disparado a raíz precisamente de que no hay empleos y que ahora pues, hay mucha gente que toma el camino fácil, la delincuencia, y lo vemos en un aumento de los robos en Morelia particularmente y en otros municipios. Y todo esto pues va a formar parte de su agenda urgente. Otros temas que, bueno, ya también lo decíamos, no va a ser el mismo lago de Cuitzeo que recibió Silvano, que recibió el anterior y el anterior al que va a recibir este nuevo. Entonces, el tema ambiental, la agenda en materia ambiental también va a ser de mucha prioridad. Hay que ver cómo lo van a atacar, el tema de las sequías, la falta de lluvias, el cambio de uso de suelo, lo cotorreábamos hace unos minutos se cubre de humo y de repente aparecen huertas de aguacate. ¿Cómo le van a hacer para ese tipo de temas? Es a donde hay que entrarle y si realmente hay una propuesta distinta, porque lo único que estamos viendo es que no hay atención o no hay la atención debida en cuanto a la agenda del medio ambiente y por supuesto pues otro tema importantísimo, los feminicidios y la violencia de género, que durante el último año ha tomado relevancia por las manifestaciones que ha habido y por los casos que se han vuelto mediáticos, pero que es un fenómeno que siempre ha existido y que tiende a aumentar desafortunadamente. No estamos viendo una disminución, a lo mejor menos comentados, pero diariamente estamos viendo mujeres desaparecidas. Todos conocemos a una víctima o a un victimario y eso es una situación que tiene que cambiar y que también desde los gobiernos tienen que demostrar un discurso y estrategias que realmente sean funcionales para eso. Coincido, y especialmente el tema de violencia contra la mujer. Recuerdo el caso hace pocos meses de Jessica, que estremeció al Estado completamente y que llevó a las calles a muchísima gente exigiendo justicia, un caso que sucedió en Morelia, pero que estremeció al país entero, me atrevería a decir, en esa materia. Maestro Carlos Monge, la misma pregunta: ¿qué será lo primero que tenga el nuevo gobernador en su escritorio cuando llegue a casa de gobierno? Antonio, si me permites, por las referencias que hiciste antes de plantear la pregunta, déjame decirte un par de cosas importantes. El tema de la Universidad Michoacana no es competencia directa del gobierno del estado, ¿eh? O sea, primero, la Universidad Michoacana es autónoma. Tendrán que resolver ellos sus asuntos y traen muchos asuntos todavía pendientes porque traen condiciones en los sindicatos
que hoy se les conocen como leoninas y no han querido cambiarlas, no han querido modificarlas, no han querido disminuirlas con mayor intensidad ni con la transparencia necesaria. Dos, en ese mismo sentido, es una competencia que nace desde las autoridades federales. En el presupuesto que emana del Congreso de la Unión y que propone el Ejecutivo, no han querido tampoco salvar el tema de la Universidad de Michoacán. Es decir, no es un tema del gobernador que viene. Creo que puede participar, que en alguna medida podrá incidir, pero no es netamente su competencia. El otro punto que me gustaría recordar, porque me parece a mí que es bien importante y nos va a ubicar a todos así rapidito en el año 2006, 2007. Miren, si tú revisas quiénes estaban cerca de Raúl Morón en esos años, te vas a dar cuenta que caminaban juntos, incluso en el PRD, con Silvano Aureoles, Raúl Morón, pero ojo, Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel. Silvano Aureoles crece con su equipo, con su tribu al interior del PRD, le gana territorio, sobre todo a Leonel Godoy, nace una enemistad fuerte con Leonel Godoy, se dividen, al final, rápido la película, Silvano se queda en el PRD, Leonel, Lázaro, Raúl se van a Morena. Pero esa disputa que nació en el PRD prevalece. Y fíjate nada más que interesante, ambos grupos hoy empoderados en el gobierno de Michoacán en diferentes momentos, hoy se están disputando la gobernatura que viene. Los grupos, porque bueno, decíamos, Carlos Herrera, pues representa o es integrante del grupo que lidera Silvano Aureoles. Inevitable, todo el mundo lo vemos así. Pero el grupo de Raúl Morón y ahora inevitable el de Alfredo Ramírez, a menos que Alfredo Ramírez dé un manotazo y mande a volar a Leonel Godoy y a Lázaro Cárdenas, no lo veo, pero podrá hacerlo en su momento Alfredo Ramírez, ya veremos. Ellos son el grupo opositor de aquellos años y ambos grupos ya gobernaron. Esto lo tiene que evaluar muy bien la población. ¿Quién le hizo más daño a Michoacán? ¿Silvano Aureoles en este sexenio o Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy en los 10 años que ellos gobernaron? Ahí van a tener que evaluar los michoacanos, porque esos grupos van a estar metidos otra vez en el poder, en el gobierno que viene. Me parecía bien interesante recordar este momento y cómo está vigente en esta contienda electoral. Y respecto a los problemas que van a tener que atajar rápido el que llegue al gobierno de Michoacán, para no reiterar, van a tener que continuar con el tema de la pandemia, pero es muy urgente ya en Michoacán el tema de la inseguridad en todo lo que quieras meter ahí, no solo los feminicidios. Hay pueblos que han estado incomunicados, tenemos el caso más reciente de Aguililla, hay disputas que las propias autoridades reconocen entre grupos criminales que se están tratando de apoderar de diversos territorios en el estado, y eso nos ha dejado asuntos terribles en materia de inseguridad, no solamente ya en la Tierra Caliente, sino en lugares como Zamora, increíble, Uruapan. Entonces, el tema es grave también en cuanto a la inseguridad se refiere. Y aquí el que llegue a gobernar se va a encontrar con una dificultad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por voltear a otro lado. No ha querido atender el tema de la violencia en el rango que la Constitución le deja al gobierno federal, que es atender este tipo de violencia, el de los homicidios dolosos, el del crimen organizado. Ahí va a tener una tarea importantísima el nuevo gobierno para ver cómo hace entender a López Obrador de que es un tema que se tiene que atajar, o bien si se suma a voltear para otro lado y aventar rollo como lo hace López Obrador para estar bien con el presidente. Y yo pondré otro tema importantísimo que es el desarrollo del Estado. Hay que atraer inversiones, hay que generar empleo y hay que evitar que el presupuesto de Michoacán siga siendo deficitario. Cada vez que arrancamos un año de gobierno, un ejercicio fiscal, el presupuesto de Michoacán ha sido deficitario cuando menos en 5,000 millones de pesos. Por ello hemos ido creciendo la deuda de los michoacanos. ¿Quién nos heredó esta tragedia? Lázaro Cárdenas Batel. ¿Quién la agrandó y nos la dejó mucho peor? Se llama Leonel Godoy Rangel. Ellos llevaron a un endeudamiento al Estado
sobre los 30,000 millones de pesos. Casi no hemos disminuido la deuda. No ha crecido de eso, pero no se ha podido disminuir. Y entonces ese es un problemón, porque entonces no hay dinero que alcance para que funcione el gobierno. No hay dinero que alcance para medicinas. No hay dinero que alcance para incentivar y que lleguen nuevas inversiones. No hay dinero que alcance para pagarle a todos los sindicatos y todo lo que exigen. Y como no hay dinero para esto, pues queda muy poquito para la obra pública. Este es un problemón. ¿Qué van a hacer? El que llegue, ¿qué va a hacer para que deje de tener un presupuesto deficitario? ¿Cómo hacerle para, a partir de que llegue el nuevo gobierno, por lo menos Michoacán tenga un presupuesto tasa cero? No está nada sencillo el tema, porque para llegar a un tasa cero, o adelgazas la administración o dejas de hacer muchísimas cosas para ya no seguir endeudando a Michoacán. Me parecen estos tres temas centrales que tendrá que abordar el próximo gobernador. Seguridad. ¿Qué va a hacer en seguridad? Ya decíamos el de la salud número 1 con la pandemia, el de la seguridad y sin lugar a dudas el económico. Cómo desarrollar, cómo contener la deuda, cómo empezar a pagarla y cómo evitar que se siga trabajando con presupuestos deficitarios. Coincido, Carlos, con los puntos que mencionas. Creo, y también lo que mencionaba Katia, el tema del magisterio, de los sindicatos, consume mucho presupuesto del Estado de Michoacán, y esto no es algo nuevo, por lo menos desde que yo tengo memoria, que tampoco es mucha, pero al final de cuentas, yo desde que recuerdo las manifestaciones de que siempre en casa de gobierno bloqueada por los maestros, y llámese la administración que sea, mi escuela estaba por ahí, entonces pues recuerdo claramente eso. Entonces sí es un tema que se tendrá que atender. Vimos cómo ya pues los sindicatos el año pasado mantuvieron bloqueadas las vías del tren, y también parte de este año, y lo que significó en pérdidas económicas para el país. Pasa una vía muy importante del tren aquí en Morelia también, que fue bloqueada por los maestros, y también en otras partes de Uruapan, recuerdo también que fue bloqueada por ahí, y representó pues una pérdida económica multimillonaria para el Estado. Entonces, habrá que ver cómo se soluciona eso. El tema de la inseguridad, pues veamos lo que sucede en Aguililla, lo que sucede en Tepalcatepec. Son situaciones sumamente difíciles. Dos cárteles, Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, en un enfrentamiento que ha desplazado a muchísimas personas de sus hogares. Comunidades como el Aguaje, vemos que son prácticamente pueblos fantasmas, donde antes se cultivaba limón, se empacaba, había una actividad del campo importante, porque la tierra caliente creo que debe ser de la que más exporta limón, o la que más produce, creo que me atrevería a decir, en el país. Se ha visto también afectada la industria de esa producción debido a la inseguridad. Entonces, no son retos difíciles, no son retos fáciles los que enfrentará el nuevo gobierno, y tendrá que hacerlo con contundencia, porque no es algo que nos deje tranquilos a los michoacanos. Saber la inseguridad constante por la que pasamos. Ya hemos pasado transiciones del PRI al PRD, del PRD otra vez al PRI, y el problema no pareció disminuir. Hasta el mismo presidente Peña Nieto nos mandó un tipo de virrey, Alfredo Castillo, un comisionado para la seguridad, para atender este tema, y la situación pues tampoco pareció cambiar de manera drástica. Sigue siendo un problema latente para el Estado. Dejando a un lado el tema Michoacán como tal, este webinar también incluye lo que es la capital Morelia. Nos queda media hora, pero creo que lo podemos abordar de una manera muy precisa. ¿Cómo vemos el escenario en la capital? También vemos alianzas, vemos candidatos independientes que regresaron a institutos políticos, vemos a los tres nuevos partidos, Alfonso Martínez Alcázar, Iván Pérez Negrón, Tzitziki Peña Belmonte, el profesor Ángel Mesa García, Bayana Hernández. Por el Verde tenemos a Marx Aguirre, por el PRI Mebo Valencia. ¿Qué ver de los perfiles de Morelia? Katia, pasamos contigo.
Bueno, pues si para la gubernatura son muchos los candidatos en Morelia, me parece excesivo tener ese número de candidatos, pero aquí yo sí creo que identificamos ahora tres fuerzas políticas que son interesantes, tres perfiles que son diferentes, que a lo mejor conociendo a la gente de Morelia pudieran dividir las opiniones con respecto a el que regresa efectivamente a los partidos después de haberles dicho que él solito podía y lo pudo llegar a la alcaldía, pues bueno, es Alfonso Martínez, con esta, incluso toda la imagen que tiene que ver con volver a reestructurar, a retomar el proyecto que él ya tenía como independiente, ahora con estos dos partidos que hacen la alianza, y la continuidad de Morena igual con el mismo discurso de Iván Pérez Negrón, que es lo que viene a defender el movimiento. Y afortunado Iván, porque me parece ser que no le iba a tocar a él. Hubo ahí también la parte de los gastos de campaña y al final de cuentas pues se quedó con la candidatura. Eso a mí me parece que deja a Morena hasta en tercer lugar, nada más hablando por el personaje. O sea, si habláramos del personaje sin el respaldo de sus marcas, este personaje quedaría en tercer lugar, y Memo Valencia, que ha ganado pues mucha credibilidad social, mucho respaldo con esta actividad que está haciendo a través de sus redes sociales en el proyecto que ya muchos conocemos, pero que también ha tenido muchos detractores y que además no le ha alcanzado para borrar el pasado, que también hay que recordarlo. Allá en Tierra Caliente tuvo un tema complicado. Hablar, retomando un poquito sobre el crimen organizado, no es una tarea sencilla porque, como bien o mal se llama, es organizado y muchas veces ha demostrado que tiene mucho más poder, y desafortunadamente para nuestro estado eso es lo que adolece y no se le ha podido borrar esa mancha. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, que no todos están a favor de que se haga justicia por su propia mano. Esto viene de un hartazgo social, también nos habla de una situación en la que ya la gente está hasta aquí, de que les quiten sus autos, de que les roben en sus negocios, etcétera, y que ya dicen, bueno, lo que sea, aunque sea ver que sufren poquito estos ingratos, ¿no? Ya si no los van a meter a la cárcel, por lo menos pues que tengan la exhibición. Pero no debiera ser así. Y también entonces me hace reflexionar si eso es lo que queremos para los gobiernos, si eso es lo que va a funcionar o no, o si ese modelo es viable que se traslade a un ayuntamiento como tal, a una fuerza política. Entonces, pues ahí yo veo esos tres perfiles. El resto, volvemos a lo mismo, es otras fuerzas políticas que a lo mejor traen dos, tres propuestas, pero la tendencia va por ahí. Concuerdo, Katia, creo que son tres los perfiles que vemos con posibilidades serias para llegar a ser alcaldes de la ciudad. Hay que también marcar, olvidé mencionar a Sergio Sistos como candidato de Fuerza por México. Como dice Katia, son muchos más todavía porque el PRI va solo, y a diferencia que para gobernador, que va con el PRD y con el PAN, aquí va Memo Valencia solo. Y me parece que va a estar en la contienda muy reñida entre estos tres perfiles. Iván Pérez Negrón, hay que recordar, viene de ser diputado federal, si bien no es de Morena como tal, porque llegó a San Lázaro con el partido Encuentro Social, después se cambió de bancada, pero él contendió por ese partido, por Juntos Haremos Historia, y estuvo de legislador por lo menos 2 años como legislador de Encuentro Social. Maestro Carlos Monge, la misma pregunta, ¿cómo ve estos perfiles para la presidencia municipal de Morelia? Coincido con el planteamiento que ha hecho ya Katia. Veo tres perfiles buscando con mayor probabilidad, por lo menos al momento, la presidencia municipal de Morelia. Yo me atrevería a pensar que la recta final va a estar entre Alfonso Martínez y el de Morena, Iván Pérez Negrón. Y bueno, en materia de, digamos, rectitud ideológica, pues ninguno la puede presumir, ¿no? Alfonso Martínez viene del PAN, se hizo candidato independiente, creo que se dio cuenta que gobernar de manera independiente es complicadísimo,
los partidos políticos también se convierten en una especie de mafias cuando están ya en los congresos, y no lo dejaron trabajar a Alfonso Martínez, le pusieron demasiados obstáculos, lo acusaron de 1000 cosas. Creo que si hubiera elementos, ya Alfonso Martínez estaría en la cárcel de toda la tirria que traía de los partidos políticos, no se diga del PAN, que había sido su partido que lo hizo también en algún otro momento diputado local y diputado federal, pero bueno, así es la vida, y hoy lo vemos cobijarse, sigue siendo independiente, digamos, o sigue sin partido, dicho de otra manera, pero se ha dejado cobijar por el PRI y el PAN, y me parece que eso al final del día en esta contienda creo que le va a ayudar. Creo que le va a ayudar porque Iván Pérez Negrón viene de ser priista, trabajó en el gobierno de Peña Nieto, lo defendió en su momento a ese gobierno que hoy a quien adora, porque creo que Iván Pérez Negrón adora a López Obrador. Me parece que, pues no sé cómo le haya explicado cuando él estaba en la corriente de Peña Nieto y el gobierno federal, estuvo en la de Wilfrido Lázaro como tesorero, recordarán ustedes también, y ahí también hay señalamientos terribles de obras que se hicieron muy mal. Hay una solamente simbólica ahí, la que está en Calzada Juárez, que la hicieron, pero realmente lamentable. Se quebró, no tenía ni un mes el pavimento cuando ya estaba quebrado por todos lados. Son obras donde participó Iván Pérez Negrón, entonces con las siglas del PRI, pero luego buscó ser de otro partido y ya no pudo ser el candidato del PRI, y entonces se fue por otro color. Y Fausto Vallejo, que lo apadrinó un rato, lo llevó al partido Encuentro Social, y con Encuentro Social llegó a ser diputado federal. Ya se hizo de Morena, y mira lo que es la vida, ¿no? Entonces hoy lo tiene de candidato en Morelia a este partido de Morena. Entonces, como vemos, ni Alfonso Martínez puede presumir de integridad ideológica, y me parece que tampoco Iván Pérez Negrón. Alfonso por lo menos habrá que rescatar que no han dado de partido en partido, nomás se hizo independiente, ¿no? Pero Iván ha cambiado de chaleco en cuestión de meses prácticamente. Entonces, me parece que con esa falla que traen ambos, creo que son los que van a llegar a la recta final. Y sin embargo, yo no descartaría que les dé un susto Guillermo Valencia. Guillermo Valencia tiene su historia que ya nos retrató Katia, fue además alcalde de Tepalcatepec, no pudo terminar, tuvo 1000 acusaciones que ya nos recordó Katia, se enfrentó con el entonces comisionado Alfredo Castillo, tuvo que irse de Michoacán, en fin, se las vio complicadas Guillermo, pero se ha reinventado, y eso me parece que también tiene su valor, y se reinventó y hoy está convertido en un youtuber, trae una red social que le alcanza creo que más de 1 millón de seguidores en este momento. Es un trabajo, una red, Revolución Social, como él la denomina, con la que trabaja para tratar de recuperar autos robados, detener criminales, en fin, ahí se ha metido en ese asunto y creo que le ha redituado. Sin embargo, en el pasado proceso electoral, Memo Valencia también fue candidato por otro instituto político, si no mal recuerdo fue el Verde Ecologista, y su red social no le alcanzó para hacerlo diputado. Entonces, ojo, porque podemos tener un youtuber, alguien muy valioso en redes sociales, en un trabajo social, pero no todos los que lo siguen votan. Y entonces, eso ya se vio hace 3 años. Vamos a ver, si la lógica se mantiene, creo que el debate va a ser, o la recta final se la disputarán Iván Pérez Negrón y Alfonso Martínez Alcázar. Pero si los seguidores en redes sociales de Memo le dan su voto, pues Memo no lo podemos descartar. Los demás, hay personajes interesantes, sin lugar a dudas, pero por el desconocimiento que tiene la población de ellos y por la poca representación que tiene todavía esos partidos políticos en Morelia, creo que no les da para gran cosa. Algunos estarán peleando ahí sumarle votos a los partidos, pero no les da para ganar. Creo que la contienda está entre estos 3 personajes que señalé. Coincido, creo que además de estos 3 candidatos que tienen mayores posibilidades, Alfonso Martínez Alcázar, Iván Pérez Negrón y Memo Valencia,
Los otros tratarán de buscar que se cole alguno de sus regidores en el cabildo para la próxima elección. Difícilmente entrará más de uno, pero creo que es la tirada que le pueden dar porque carecen de una estructura ya consolidada en el municipio por ser partidos nuevos. Recuerdo alguna caricatura que se hizo por ahí después de la obra en Calzada Juárez. Para los que no sean de Morelia, al lado está el zoológico, entonces ponían fotos de los elefantes del zoológico rompiendo el pavimento Sí. que luego de que se construyó, pues ya lo veíamos los que pasábamos por ahí todo quebrantado. Entonces, como dato curioso por ahí, pero sí, sin duda los perfiles de Morelia también son diversos. Vemos una carrera un poco más cerrada. Hay que tener en consideración, y coincido con el maestro Carlos Monge, el factor que puede ser Memo Valencia como justiciero social, porque hay muchísimas personas que antes de ir a reportar la denuncia al Ministerio Público o el robo con violencia a propiedad, a un carro, lo que sea, primero van a Facebook, a Revolución Social, a reportarlo, y en muchas ocasiones actúan más rápido que las propias autoridades. Entonces, en ese entendido, puede que muchas personas se vean alentadas a que si esa estructura que ya tienen Revolución Social, con el famoso dron, con el helicóptero, que lo pasaran a ahora ser pues un funcionario público, se pudiera expandir y solucionar un problema de inseguridad para los morelianos. Y quedándonos también en lo local, me gustaría que me pudieran dar alguna proyección de cómo puede quedar el Congreso local, cómo pueden quedar estos 40 diputados. Actualmente, Morena y sus allegados, que son el PT, cuentan aproximadamente con 17 diputados locales, si no me equivoco. Los mismos que tenía el PRI, que era la mayoría en la legislatura que fue de 2015 a 2018. Rara vez hemos visto que un partido supere los 17 o 18 legisladores en el Congreso local. Y la situación puede cambiar ahora, ya que hablábamos que este tsunami que se dio en lo local en 2018, en 2021 puede revertirse o puede que no tenga el mismo impacto. Pasamos ahora con el maestro Carlos Monge. ¿Qué esperar un poquito del Congreso local? ¿Qué proyecciones podemos tener? Fíjate que yo en el tema del Congreso local, creo que muchos distritos van a estar muy cerrados. Creo que en varios va a haber una competencia muy fuerte. Yo lo que veo es una conformación del Congreso dividida. Creo que difícilmente alguno va a tener una mayoría calificada, mucho menos la absoluta, pero va a estar interesante. No me atrevería yo a poner a alguien como ganador. Creo que está retratado también o se va a retratar también en el Congreso del Estado lo que sucede con los candidatos a gobernador. Va a estar parejera la carrera. Creo que las combinaciones que traen, donde en algunos lugares pues va solo el PT, por ejemplo, en otros sí va con Morena, y esas mismas combinaciones se da en los otros colores. Me parece que podríamos tener un Congreso dividido. Así lo veo yo. No veo a ninguno obteniendo la mayoría. Y este Congreso también va a tener temas pendientes. Falta nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido algo que se le ha reclamado a esta legislatura casi desde que empezó. Muchos acuerdos políticos trabados que no dieron para que se nombrara este cargo. También se encuentran otros cargos que no se han nombrado. Y vemos también cómo estos 24 distritos van a parecer estar un poco más competidos, porque por lo menos tomando como punto de referencia Morelia tiene 4 distritos, el 16, el 17, el 10 y el 11. Los 4 se los llevó Morena o PT en 2018. Parece que esta vez va a cambiar, y me atrevería a decir que el 17 dudo realmente que se lo lleve Morena. Es un distrito tradicionalmente mucho más apegado al PAN o al PRI, por ahí se lo van cambiando. Dudo que lo vuelva a ganar Morena. No tengo todavía una proyección clara de los otros 3 en Morelia, el 16, el 11 y el 10, pero sin duda Morena tendrá por lo menos menos legisladores bajo el concepto de mayoría relativa, si lo vemos desde esa manera. Serán menos los que tendrá. Misma pregunta para la licenciada Katia, el tema del Congreso local, ¿qué esperar? ¿Cómo lo podemos ver conformado para este periodo 2021-2024?
Bueno, para no redundar, veo lo mismo, o sea, la tendencia obviamente la va a marcar la elección de gobierno del estado, hablando de las mayorías relativas. En cuanto a los cargos que sí se están disputando de elección, pues también lo veo dividido, hay muchos perfiles, gente que se conoce entre sí, gente que ya vimos en otras administraciones, en el mismo Congreso que buscan la reelección. Entonces yo igual lo veo dividido y no me parece algo malo, al contrario, siempre he pensado que entre más plural sea un Congreso del Estado, es mucho mejor porque ahí se prestará más a la discusión y no tanto a la tendencia de respaldar un partido y una propuesta que salga del gobernador de cierto color. Claro, al final pues tiene que ser un contrapeso el Claro. Congreso del Estado de Michoacán. Creo que además de ser el órgano legislativo del Estado, también tiene que actuar como un contrapeso, tiene que ser parte de su responsabilidad. Pues por lo menos en estos 3 años, 2018-2021, tuvieron un Congreso diferente al gobernador de partidos diferentes y veremos qué sucede. En estas elecciones de 2021, si el gobernador es del mismo partido del Congreso y cómo puede afectar de esta manera. Pero también hablando de diputados, ya que tomamos la vía de los locales, hablemos de los 12 federales que tendrá Morelia, perdón, no Morelia, Michoacán. Son 12 distritos que también se ven muy, muy peleados. También Morena se llevó la mayoría en 2018. Ahora parece que por lo menos las encuestas dicen que seguros tendrá dos. Lázaro Cárdenas, donde va el exgobernador Leonel Godoy Rangel como candidato, y pareciera que también probablemente Uruapan, alguno de Uruapan se lo lleve también Morena, pero ¿qué podemos decir de los candidatos a diputados federales? Vimos, por ejemplo, cambios en Morelia, donde Lalo Orihuela renunció a la candidatura y se la pasaron a Roberto Carlos en el 8, y Carlos Quintana, quien quería ser candidato a presidente municipal, va por el 10. ¿Qué podemos decir de los federales, Katia? Bueno, pues yo ahí también coincido totalmente en el que se va a reducir mucho el porcentaje que Morena ganó en 2018 y esto se debe al proceso que ya comentamos. Andrés Manuel ahora no está en la boleta y entonces ya no se puede hablar de un voto parejo, de agarrar la boleta y literal marcar el mismo color para todos. Esto también igual lo valoro positivo para generar también el contrapeso en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, pues yo creo que igual, o sea, hay perfiles interesantes. Digo, al final de cuentas, son partidos y estampitas repetidas, así lo he mencionado en alguna otra ocasión, y que buscaban un cargo porque este proceso electoral era importante. Entonces, hay partidos y perfiles ya conocidos que a lo mejor pueden ir a abonar y hacer contrapeso allá en la Cámara de Diputados. La misma pregunta para el maestro Carlos Monge. Los diputados federales de Michoacán, que son 12, no es un número menor. Creo que somos de los estados que, conforme a población, pues tenemos más representación en San Lázaro. ¿Qué esperar de estos 12 aspirantes? Creo que en los diputados federales, según lo que he conocido ahí de algunos retratos de momento en las encuestas, creo que no le va a ir bien a Morena. Creo que ahí en este sentido veo que Morena como tal no tiene la condición que tuvo hace algunos meses. Hace algunos meses hubo retratos que se hicieron, encuestas de momento, donde Morena en algunos casos ganaba los 12 distritos federales. Eso cambió totalmente y me parece que hoy yo sumaría tal vez Zitácuaro, que también este distrito podría ganarlo Morena. Increíblemente para mí, va a ganar Lázaro Cárdenas Leonel Godoy Rangel. Es uno, en mi opinión, de los peores gobernadores que ha tenido Michoacán. Ha sido una tragedia su paso por la administración pública, pero de manera increíble en este país no tenemos memoria, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, pese a toda la inseguridad que se generó durante su administración, acuérdense ustedes de la granada ahí en el día del grito, justamente un 15 de septiembre del 2008, el crecimiento de la deuda, en fin, hay
una sospecha brutal en el manejo de los recursos públicos, la participación de Odebrecht en la construcción de la presa J. Mújica, tuvo observaciones porque el dinero que recibía Michoacán lo metieron en una, le llamaron ellos una licuadora, quedó evidenciado, en fin, pese a todo eso, de manera increíble te puedo decir que Leonel Godoy va a ser diputado federal. Esa está segura. Pero pensando en Uruapan, como bien lo refieres, no tengo yo la certeza de Uruapan, creo que voy más con que Morena podría ganar Zitácuaro, pero bueno, ya veremos. Lo cierto es que la conclusión es que va a estar parejo el asunto. Creo que no va a haber una gran mayoría, tampoco en las diputaciones federales, y a mí me gusta eso. Yo prefiero un poder, en este caso legislativo, de equilibrios, de necesidad de convencer, de persuadir, que uno como el que tenemos ahorita a nivel federal, donde iniciativa que manda el presidente y les ordena que no le cambie ni una coma, le obedecen tácitamente. Entonces, me gusta lo que hoy veo. Ojalá que los michoacanos sepamos escoger a unos candidatos a diputados federales que aporten por el bien de todo el país, pero sobre todo que no le den mayoría a nadie y en especial que no le den mayoría a Morena. Creo que hoy necesitamos más que nunca un Congreso que obligue a los contrapesos. Ojalá lo veamos así. Creo que de momento así pinta el escenario en Michoacán. Y creo que también es lo necesario, que el Congreso sea diverso y específicamente el federal. Si no, hemos visto cómo las tendencias y las composiciones de la Cámara de Diputados Federal pues sí han cambiado a una diversificación. Si vemos desde la transición en el año 2000, donde teníamos 3 partidos prácticamente, PAN, PRI, PRD, hoy vemos un espectro mucho más amplio en el Palacio Legislativo de San Lázaro y esperemos que se amplíe más, que no veamos la mitad de los diputados de un solo color, como bien mencionas, Carlos, que únicamente se dedican a levantar el dedo y acatar las instrucciones que les dé el presidente, que también tengamos un poder legislativo que actúe como contrapeso cuando se necesite, pero tampoco caer en un poder legislativo que se antagonice completamente al presidente y bloquee el proceso de gobierno y el proceso legislativo y de cierta manera pues estanque las iniciativas de ley que puedan sumar algo para el progreso de nuestro país. Ya estamos por acabar, entonces me gustaría que ambos nos pudieran dar alguna conclusión, comentarios finales de qué nos espera a los michoacanos, empezando por Katia. ¿Qué nos espera a los michoacanos el próximo 6 de junio? Mucha tarea. Tenemos mucha tarea y en este sentido es una invitación a reflexionar. Es el momento en el que tenemos que formar parte activa y me incluyo porque todos ustedes jóvenes, nosotros ya de generaciones más arriba, necesitamos estar muy informados. Veo también un panorama en el que personas que históricamente habían votado por color, solamente por el color que representa, se están volteando a ellos mismos valorar si realmente van a votar por el color de siempre o analizan otra propuesta que les llame más la atención. Vemos un panorama en el que Morena, muchos liderazgos de Morena se están yendo hacia la coalición o regresando, si lo podemos decir así, y viceversa. Entonces, hay mucho movimiento todavía, estamos todavía a un mes de lo que le resta a la campaña, se va a sumar ahora la candidatura, si así las autoridades lo determinan, de Alfredo Bedoya, que es la tendencia natural, y que eso entonces ya también irá definiendo otro rumbo de la jornada electoral hablando del Estado. Y mucha tarea, no hay que echarlo en saco roto. Yo la invitación que haría sería precisamente a lograr este tipo de balances en los poderes, que es necesario no tenerle miedo, porque uno de los discursos es precisamente ese, que se vaya todo parejo, que para garantizar los apoyos y etcétera, y generan desinformación entre el grueso de la población. Eso también es una tarea muy crucial, de utilizar todas las vías para realmente valorar si es un peligro o no el hecho de que esté mucho más equilibrado. En algún momento fue al otro lado y ahora están queriendo hacer lo mismo, replicar el modelo, así que pues también hay que analizarlo, hay que darle paso a todas las voces, no echar en saco roto, si bien no les va a alcanzar a algunas fuerzas políticas para
llegar al cargo por el que están contendiendo, pues a lo mejor hay propuestas que se pueden rescatar y trabajar para que los partidos que sí van a llegar al cargo, pues bueno, los tomen en cuenta en agenda, y eso va a depender totalmente de la gente, o sea, que les vaya marcando el rumbo. Esto último que platicábamos, o sea, no respaldar las iniciativas de un presidente o de un gobernador, sino hacia dónde quiere la gente de Michoacán que se mueva el puntero, ¿no? Entonces, eso solamente se va a lograr si la gente está muy atenta, si toma un voto razonado, como le llaman, y muy informada, aprovechando. Esta campaña ha sido atípica por el contexto de la pandemia, pero también ha tenido beneficios. Antes nosotros, los medios de comunicación, teníamos que ir por la nota y traerla y ponerla en la pantalla y darle el tratamiento. Ahora están al alcance de la mano de cualquiera. En todas las plataformas de redes sociales han aprovechado todos los partidos, y ahí está arriba toda su propuesta, toda su tendencia. Esta historia de la que platicamos pues no es ajena, y hay que involucrarse un poquito más. Esa sería la conclusión al momento. Y pues bueno, recordar que la jornada electoral, las votaciones no tienen palabra, entonces al último minuto podemos estar viendo también reveses interesantes. Muchísimas gracias, Katia. Coincido mucho con tus conclusiones. Igual, la misma pregunta para el maestro Carlos. ¿Qué responsabilidad tenemos los michoacanos el 6 de junio? El 6 de junio tenemos una responsabilidad enorme. De repente la política a mucha gente le resulta aburrida, de repente no quieren involucrarse en ello, pero me gustaría decirles que en la medida que participen, en la medida que se informen, en la medida que tomen una decisión por quién votar razonada, en esa medida nos puede ir mejor. Es bien importante este proceso electoral. Yo soy de los ciudadanos que siento un riesgo inminente en las advertencias que emanan hoy de Palacio Nacional, y me parecería riesgosísimo dejar en manos de una sola persona todas las decisiones. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar informados y tenemos que tomar decisiones bien pensadas, porque de no tomar decisiones correctas podríamos estar viviendo las últimas elecciones como las estamos conociendo en este momento. Hay propuestas tan aventuradas, tan graves, pensaría yo, como el pretender que las elecciones las vuelva a organizar algún poder. El presidente de México dice que podría ser el poder judicial, pero todo mundo sabemos que el poder judicial ha estado preponderantemente supeditado al presidente en turno, y en este momento no veo ninguna excepción. Bajo esa lógica, permitir que las elecciones regresen al presidente de México y que Bartlett vuelva a bajarnos el switch para decidir quién gana una elección, me parece que sería terriblemente dañino para nuestro país. Parece exagerado, pero estoy convencido que no lo es. Por ello, bien importante estar informados, bien importante acudir a votar el próximo 6 de junio para que podamos también reclamar como ciudadanos cuando algo no nos guste. Yo los invito a que seamos responsables, a que seamos ciudadanos ejemplares y que vayamos a sufragar el próximo 6 de junio. Y agradezco, por supuesto, esta oportunidad a la Universidad de las Américas allá en Puebla, a ustedes jóvenes, por su interés en darle un recorrido a todo el país para acercarnos a las realidades de cada entidad que hacen en su conjunto este maravilloso México. Ojalá que nos atrevamos a informarnos, a razonar y acudir a votar totalmente conscientes el próximo 6 de junio. Y yo quedo, como siempre, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Katia, Carlos, gracias. Por venir. Le cedo la palabra a Diana para dar cierre a este webinar. La Universidad de las Américas Puebla agradece la participación y la asistencia de los comentaristas, la licenciada Katia Gutiérrez Reyes y al maestro Carlos Alberto Monge Montaño, al moderador Antonio Montes y al público en general. También queremos recordarles que el resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de las Elecciones México 2021 de la Universidad de las Américas Puebla, que pone a disposición de todos los mexicanos. Asimismo, queremos invitarlos a seguir las próximas sesiones que seguirán tomando lugar.
La próxima tomará lugar el 3 de mayo, donde se hablará acerca de la agenda legislativa prioritaria de acuerdo a las organizaciones civiles. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias.